Fernando Savater, Historia de la Filosofía, sin temor ni temblor. Grupo conformado por Cristian Camilo Suaza Suárez y Marjorie Ñáñez Ortiz. Capítulo 1. Filosofía. ¿Qué es eso? Nos pasamos la vida haciendo preguntas. ¿Qué hay esta noche para cenar? ¿Cómo se llama esa chica? ¿Cuál es la tecla del ordenador para borrar? ¿Cuántos son 50 por 30? ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿A dónde iremos de vacaciones? ¿Quién ha cogido mi móvil? ¿Has estado en París? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Me quieres? Necesitamos hacer preguntas para saber cómo resolver nuestros problemas, o sea, cómo actuar, para conseguir lo que queremos. En una palabra, hacemos y no hacemos preguntas para aprender a vivir mejor. Quiero saber qué voy a comer, dónde puedo ir, cómo es el mundo, qué tengo que hacer para viajar en el menor tiempo posible a casa o a donde viven mis amigos, etc. Si tengo inquietudes científicas, me gustaría saber cómo hacer volar un avión o cómo curar el cáncer. De la respuesta a cada una de las preguntas depende lo que haré después. Si lo que quiero es ir a Nueva York y pregunto, ¿cómo puedo viajar hasta allí? Será muy interesante enterarme de que en un avión tardaré 6 horas, en un barco 2 o 3 días y a nado aproximadamente un año, si los tiburones no lo impiden. A partir de lo que aprendo en estas respuestas tan informativas, decidiré si prefiero comprarme un billete de avión o un traje de baño. ¿A quién tengo que hacer esas preguntas tan necesarias para conseguir lo que quiero y para actuar del modo más práctico posible? Pues deberé preguntar a quienes saben más que yo, a los expertos en cada uno de los temas que me interesan, a los geógrafos, si se trata de geografía, a los médicos, si es cuestión de salud, a los informáticos, si no sé por qué se me bloquea el ordenador, a la agencia de viajes para organizar lo mejor posible mi paseo por Nueva York, etc. Afortunadamente, aunque uno ignore muchas cosas, estamos rodeados de sabios que pueden aclararnos la mayoría de nuestras dudas. Lo importante es acertar con la persona a la que vamos a preguntar, porque el carpintero no nos serviría de nada en cuestiones informáticas, ni el mejor entrenador de fútbol sabrá quizás aclararnos cuál es la ruta más segura para escalar el Everest. De modo que la primera pregunta anterior a cada una de las demás es: ¿a quién más sabe de esta cuestión que me interesa? ¿Dónde está el experto que puede darme la información útil que necesito? Y en cuanto lo tengamos localizo, sea en persona, en un libro, en Wikipedia o como fuere, o por él sin contemplaciones, hasta que suelte lo que quiero saber. Como normalmente pregunto para saber qué debo hacer. En cuanto conozco la respuesta, me pongo manos a la obra y a la pregunta en sí misma deja de interesarme. ¿A qué temperatura hierve el agua?, preguntó. ¿Por qué resulta que quiero cocerme un huevo para desayunar? Cuando lo sé, pongo el microondas a esa temperatura y me olvido de lo demás. Y luego me como el huevo. Solo quiero saber para actuar. Cuando ya sé lo que debo hacer, tacho la pregunta y paso a otra cuestión urgente. Pero,
Y si de pronto se me ocurre una pregunta que no tiene nada que ver con lo que voy a comer, ni con mis viajes, ni con mis prestaciones de mi móvil, ni siquiera con la geografía, la física o las demás ciencias que conozco. Una pregunta con la que no puedo hacer nada y con la que no sé qué hacer, entonces, ¿qué? Vamos con otro ejemplo para entendernos o liarnos un poco más. Supón que le preguntas a alguien qué hora es. Se lo preguntas a alguien que tiene un buen reloj. Claro, quieres saber la hora porque vas a coger el tren o porque tienes que poner la tele cuando empiece tu programa favorito o porque has quedado con amigos para ir a bailar, lo que prefieras. El dueño del reloj estudia el cacharro que lleva en su muñeca y le responde, las 6:45. Bueno, pues ya está. El asunto de la hora deja de preocuparte, queda cancelado. Ahora lo que te importa es si debes apresurarte para llegar tarde a tu cita, al partido o al tren, o si aún es pronto y puedes echarte otra partida de PlayStation. Pues imagínate que en lugar de preguntar qué hora es, se te ocurre la pregunta, ¿qué es el tiempo? Ay caramba, ahora sí que empiezan las dificultades. ¿Por qué para empezar, sea el tiempo lo que sea, vas a seguir viviendo igual? ¿No saldrás más temprano ni más tarde para ver los amigos o para tomar el tren? La pregunta por el tiempo no tiene nada que ver con lo que vas a hacer, sino más bien con lo que tú eres. El tiempo es algo que te pasa a ti, algo que forma parte de tu vida. ¿Quieres saber qué es el tiempo? ¿Por qué pretendes conocerte mejor? ¿Por qué te interesa saber de que todo va bien este asunto, la vida, en el que resulta que estás metido? Preguntar, ¿qué es el tiempo? Es algo parecido a preguntar, ¿cómo soy yo? No es una cuestión nada fácil de responder. Segunda complicación. Si quieres saber qué es el tiempo, ¿a quién se lo preguntas? ¿A un relojero? ¿A un fabricante de calendarios? La verdad es que no hay especialistas en el tiempo. No hay tiempólogos. A lo mejor un científico te habla de la teoría de la relatividad y del tiempo en el espacio interplanetario. Un antropólogo puede explicarte las diferentes formas de medir el paso del tiempo que han inventado las sociedades y que un poeta te cantará el verso de la nostalgia del tiempo que se fue y de lo que se llevó con él. Pero tú no te conformas con ninguna de esas opiniones parciales, porque lo que te gustaría saber es lo que el tiempo realmente es, sea en el espacio interplanetario, en la historia o en tu biografía. ¿De qué va el tiempo? ¿Y por qué se va? No hay expertos en este tema, pero en cambio la cuestión puede interesarle a cualquiera como tú, es decir, a cualquier otro ser humano, de modo que no hace falta que te empeñes en encontrar a un sabio para que te resuelva tus dudas. Mejor será que hables con los demás, con tus semejantes, con otros preocupados como tú. A ver si entre todos encontraráis alguna respuesta válida.
Te señalo otra característica sorprendente de esta interrogación que te has hecho a estas alturas. A lo mejor ya te has arrepentido de ello. Caramba, a diferencia de las demás preguntas, las que dejan de interesarte en cuanto te las contesta el que sabe del asunto. En este caso, la cuestión del tiempo te intriga más cuanto más te la intentan responder unos y otros. Las diversas contestaciones aumentan cada vez que tu curiosidad por el tema, en lugar de liquidarla, se te despiertan las ganas de preguntar más y no de renunciar a preguntar. Y no creas que se trata solo de la pregunta por el tiempo. Si quieres saber qué es la libertad, o la muerte, o el universo, o la verdad, o la naturaleza, o algunas otras grandes cosas así, te ocurriría lo mismo. Como verás, no son ni mucho menos temas raros. ¿Acaso es una cosa extravagante o insólita la muerte o la libertad? Pero tampoco son preguntas corrientes, o sea, que no son prácticas ni científicas. Son preguntas filosóficas. Llamamos filosofía al esfuerzo por contestar esas preguntas y por seguir preguntando después, a partir de las respuestas que has recibido o que has encontrado tú mismo, porque una característica de ponerse en plan filosófico no es conformarse fácilmente con la primera explicación que tienes de un asunto, ni con la segunda, ni siquiera con la tercera o la cuarta. Encontrarás gente que para todas estas preguntas te van a prometer una respuesta definitiva y total, ya verás. Ellos saben la verdad, buena y garantizada sobre cada duda que tengas, porque se la contó una noche al oído Dios, o quizás un mago tipo Grandalf, o Dumber, o una extraterrestre, de lo más alucinante, con ganas de hacer favores. Los conocerás enseguida, porque te dirán que no preguntes más, que no te empeñes en pensar por tu cuenta, que tengas fe ciega y que aceptes lo que ellos te enseñan. Te dirán los muy. En fin, prefiero callarme. Pero no debes ser orgulloso, sino dócil ante los misterios del universo. Y sobre todo que tienes que creerte sus explicaciones y sus cuentos a pies juntillas, aunque no logren darte razones para aceptarlos. Las cosas no son así, y punto. Amén. Incluso algunos intentarán convencerte de que lo suyo es también filosofía. Mentira. Ningún filósofo auténtico te exigirá que creas que no lo entiendes o él no puede explicarte. Voy a contarte un ejemplo que muchos me juran que sucedió la verdad, aunque como yo no estaba allí, no puedo asegurártelo. Resulta que hace unos pocos años se presentó en una pequeña ciudad inglesa un gran sabio hindú que iba a dar una conferencia pública, nada más que sobre el universo. El universo, agárrate para no caerte. Naturalmente, acudió mucho público curioso. La tarde de la conferencia, la sala estaba llena de gente y no cabía ni una mosca. Bueno, una mosca sí, que había, pero quiso entrar otra y ya no pudo. Por fin llegó el juro.
una especie de fakir de lujo que llevaba un turbante con pluma y todo, túnica de colorines, etcétera. Una advertencia. Desconfía de todos los que se ponen uniformes raros para tratar con la gente, medallas, gorros, capas y lo demás. Siempre lo único que pretenden es impresionarte para que les obedezcas. El supuesto sabio comenzó su discurso en tono retumbante y misterioso. ¿Queréis saber dónde está el universo? El universo está apoyado sobre el lomo de un gigantesco elefante, y ese elefante pone sus patas sobre el caparazón de una inmensa tortuga. Se oyeron exclamaciones entre el público. ¡Ah! ¡Oh! Y un viejecito despistado exclamó piadosamente: Alabado sea Señor. Pero entonces una señora gordita y con gafas, sentada en la segunda fila, preguntó tranquilamente: Bueno, pero ¿a dónde está la tortuga? El fakir dibujó un pase mágico con las manos, como si quisiera hacer desaparecer el universo. ¿O la preguntona? Y contestó con voz cavernosa: La tortuga está subida en la espalda de una araña colosal. Hubo gente del público que sintió un escalofrío. Imaginando a semejante bicho, sin embargo, la señora gordita no pareció demasiado impresionada y volvió a levantar la mano para preguntar otra vez. Ya claro, pero naturalmente me gustaría saber dónde está esa araña. El hindú se puso de color rojo subido y soltó un recipro como una olla express. El hindú le responde: mi querida y curiosilla amiga, jejejeje. Intentó poner una voz maléflua, pero le salió un gallo. Puedo asegurarle que la mañana y la araña están encaramadas en una gigantesca roca. Ante esa noticia la señora pareció animarse todavía más. Estupendo. Y ahora solo nos falta saber dónde está la roca de Narras. Desesperado, el fakir berreó: señora mía, puedo asegurarle que hay piedra hasta abajo, abucheó generalmente el farsante. Era un filósofo de verdad, ese sabio tunante con turbante. Claro que no, la auténtica filosofía era la señora preguntona, que no se contentaba con las explicaciones que quedan a medio campo, colgadas al aire. Hizo bien en preguntar y preguntar, hasta que deja claro que el fakir solo trata de impresionar a otros con palabrería falsamente misteriosa que ocultaba su ignorancia y se aprovechaba de los demás. Te aseguro que hay muchos así, y casi todos dan sentones y adivinos profundísimos. Ojalá nunca falten las señoras preguntonas y las filosofías que sepan ponerles en ridículo. La filosofía es una forma de buscar verdades y denunciar errores, falsedades que tiene ya como 2500 años de historia. Este libro intenta contar la sencillez y la brevedad de algunos de los momentos más importantes de esa historia. Cada uno de los filósofos de los que hablaremos pensó sobre asuntos de esa historia. Cada uno de los filósofos se ocupa de lo que inquieta a todos los seres humanos, pero ellos pensaron según la realidad en que vinieron, no es igual a la tuya. O sea, las preguntas siguen vigentes en su mayor parte. ¿Qué es la verdad? La muerte, la libertad, el poder, la naturaleza, el tiempo, la belleza, etc. Aunque no conocieron ni siquiera imaginaron la bomba atómica, los teléfonos móviles, internet ni los videojuegos, ¿qué significa esto? Pues que pueden ayudarte a pensar, pero no pueden pensar en el lugar. Han recorrido parte del camino y gracias a ello ya no tienes que empezar desde cero. Pero tu vida humana en el mundo en el que han tocado vivir la tienes que pensar tú y nadie más. Esto es lo más importante para empezar y también para acabar.
Nadie piensa completarse solo para que recibimos ayuda de los demás humanos, de donde quienes vivieron antes y quienes viven ahora con nosotros, para recordarla que nadie pensar en tu lugar ni existir, que tú crees a pies juntillas lo que dice y renuncies a pensar tú mismo. Lo que charlan son Alba y Nemo, que tienen 12 y 13 años, no estoy seguro, están en el aula de un colegio, y atrás de ellos hay una pizarra con números medios y borrador al fondo de un mapa europeo bastante antiguo, seguramente más viejo que cualquier año. Nemo dice, tú puedes decir lo que quieras, pero para mí la filosofía me parece una solamente tontería, le responde Alma. Pues en cambio a mí me interesa, ya ves, creo que puede ser flipante. Nemo dice, vaya, flipante, o sea que lo que has dicho una tontería. Alba le responde, un momento, sin empujar, lo que quiero decir es que me gusta porque... Nemo responde, porque si puedo saberse, venga dímelo de una vez a ver si te aclaras. Alba responde, pues porque si de momento, para empezar, parece que no sirve de nada. Responde Nemo, vaya merito, qué estupendo, no servir para nada, figúrate, flipante. Alba dice, eres idiota. Nemo responde, no, qué va, soy flipante. Dice Alba, pues a lo mejor vas a ser tú, ¿para qué sirves? Nemo dice, ¿servir? Vaya, ¿qué te crees? No soy aparto de mi herramienta. Las personas no servimos para nada, hacemos lo que queremos. Dice Alma, menos los esclavos. Nemo responde, yo no soy esclavo, oye, y creo que ya hay esclavos en ninguna parte para que tú te enteres. Hace siglos dejó de haber esclavos, afortunadamente. Responde Alma, si tú lo dices, pero explícame una cosa, ¿qué tiene de malo ser esclavo? Nemo responde, venga ya, ¿no lo preguntarás en serio? Todo el mundo sabe que los esclavos tienen que hacer lo que les mandan, no sobreviven, están obligados a servir a... Responde Alma, de modo que los esclavos sí sirven para algo. Nemo responde, ¿quieres liarme, verdad? Claro que sirven para cortar leña o para hacer la comida o arrastrar piedras o lo que hacen para los otros. La obediencia, no son libres. Responde Alba, claro, las personas libres no sirven, ¿verdad? Se nota que los libres no están obligados a servir para nada. Nemo responde, bueno, espera, las personas libres también sirven, pero sirven por gusto. En fin, ¿qué es completamente diferente? Responde Alma. O sea, ¿qué quieres? Son libros, solo sirven si le apetece y no quieren. No sirven, vamos, que libres de servir o no servir, ¿es eso? Responde Nemo. Pues claro, es fácil entender, responde Alba. Entonces, claramente lo de la filosofía, porque todas las preguntas que nos hacemos tienen que servir obligatoriamente para algo, como si fuese esclavas. ¿Por qué no puedo hacer preguntas libres, como a ti te gusta? O sea, preguntas que sirvan solo para que quieren, o también para que sirvan para nada, si les apetece o prefieren no servir. Nemo responde, preguntas que no sirven para nada, dice Alma, como tú, como yo, como las personas libres. Preguntas que no parecen. Nemo le responde y le dice, ¿y esas preguntas serán filosóficas? Alba dice, eso creo yo. Si he entendido mal lo que acaban de deciros. Nemo responde, pero bueno, visto así, empieza a interesarse la cosa. Claro que esas preguntas no sirven para nada, porque no se refieren a lo que necesitamos, sino a lo que somos, ¿no? Responde Alba, ya lo vas cogiendo. Nemo dice, oye, ¿y a quién se le ocurriría eso de la filosofía con sus preguntas raras? Vamos, me refiero a quién empezó todo este rollo. Alba le dice, mira, creo que van contándolos enseguida, de modo que atentos. Nemo dice, flipo, colega.